La fuerza más impactante no es la que grita más alto, sino la que ni siquiera necesita levantar la voz. En un mundo donde as pessoas se apresan para responder, prívate de mostrar valor en cada mínima situação, o silêncio costuma ser confundido con rendicao. Desde cedo nos treinam para reagir diante de cualquier desrespeito, levantar a voz cuando somos ignorados e devolver cada ataque como outro ainda mais forte. Pero existe otra perspectiva que casi nadie considera. ¿Y si el verdadero dominio no estuviera en la confrontación, sino en la capacidad de contenerse? Ese es el gran paradoxo. No vencemos imponiéndonos sobre la energía del otro, sino tomando el mando de la nuestra. Es aquí donde surge la sombra aguda de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, un pensador polémico por su forma fría y estratégica de analizar el comportamiento humano, comprendió algo que la mayoría aún pasa por alto. Quien controla su imagen, sus emociones y sus reacciones posee un poder mucho más profundo que cualquier demostración de fuerza externa. En su obra más conocida escribió que es preferible ser respetado que ser querido, cuando no se puede ser ambas cosas. Y ese respeto del que hablaba no tenía relación con agresividad, sino con manejo de percepciones, de tiempos y de silencios. Hoy exploraremos 6 reglas silenciosas para construir un dominio sólido y discreto. No se trata de apariencias vacías ni de juegos mentales superficiales, sino de crecimiento calculado, fortaleza silenciosa y la habilidad de convertirse en alguien que no se quiebra ante la presión. Abramos este camino con la mirada despierta, no solo hacia afuera, sino especialmente hacia adentro. La verdadera autoridad no surge de controlar a otros, sino de impedir que otros controlen tus decisiones. Antes de continuar, te invito a fortalecer esta comunidad de crecimiento interior. Si este contenido te inspira, suscríbete a Motivación Estoica, deja tu me gusta y acompáñanos en esta jornada de transformación personal. El poder no necesita anunciarse. Quiero que escribas en los comentarios una afirmación poderosa. El silencio es mi movimiento más fuerte. La primera regla es simple, pero exige valentía, deja de justificarte. Benjamín Disraeli decía, nunca te quejes, nunca te expliques. Una de las manifestaciones más profundas de fortaleza es liberarte de la necesidad de ser entendido por todos. Muchas personas viven atrapadas en la compulsión de justificar cada paso que dan. Explican sus decisiones, defienden sus elecciones, buscan aprobación incluso cuando no la necesitan. Pero cada vez que justificas lo que haces, entregas una parte de tu equilibrio interno. Es como decir, tu opinión pesa más que mi tranquilidad. El dominio empieza cuando decides dejar de abrir esa puerta. Piensa en esto. ¿Alguna vez has visto a alguien decir no sin adornos, sin dar razones, con absoluta serenidad? Hay algo magnético en esa actitud. Una mezcla de misterio y firmeza que inspira respeto. Porque el poder real vive en la sobriedad, en la claridad que no mendiga comprensión. Maquiavelo lo entendía muy bien. Aconsejaba actuar con determinación, pero mantener ocultas las verdaderas intenciones. Cuando los demás no pueden descifrar tus motivos, pierden la capacidad de anticiparte o manipularte. Esa imprevisibilidad es una forma silenciosa de autoridad. En la vida cotidiana, esto se vuelve aún más evidente. Quizás estés creciendo en silencio, cambiando hábitos, alejándote de ambientes que te dañan o construyendo un proyecto que todavía nadie ve. Tal vez te cuestionan, te presionan o te exigen explicaciones. No las des. Deja que el tiempo responda por ti. Cada explicación es una grieta en el dique que estás levantando. Y ese dique, aunque nadie lo vea, está acumulando algo enorme detrás de él. Las personas temen lo que no pueden leer. Lo que comprenden, lo descartan con facilidad. Pero si avanzas como una tormenta silenciosa, con pasos firmes pero sin anuncios, te vuelves inalcanzable. La realidad es dura, pero liberadora. Las personas emocionalmente fuertes se alejan de discusiones que podrían ganar solo para proteger su estabilidad. Saben que reaccionar es distraerse. Si alguien necesita saber por qué te moviste, probablemente nunca estuvo caminando a tu lado. El silencio no es debilidad, es estrategia. No les debes explicaciones. Te debes resultados. La segunda regla, permite que el ego de los demás sea su propia trampa.
Napoleón decía que cuando un enemigo comete un error, no hay que interrumpirlo. A veces el dominio no se conquista avanzando, sino permaneciendo quieto en el momento adecuado. El ego actúa como una venda que nubla el juicio, y quienes se creen invencibles suelen ser los primeros en derrumbarse. Cuando alguien te subestima, te provoca o intenta colocarse por encima, no los corrijas. Déjalos pensar que no representas una amenaza. Relájate, observa, permite que bajen la guardia, y entonces crece. Maquiavelo insistía en la importancia de la apariencia estratégica, mostrar menos de lo que realmente eres, actuar con naturalidad mientras observas los puntos débiles del otro. Eso te da acceso, información y tiempo. Es una táctica silenciosa pero devastadora. La verdadera fuerza está en resistir el impulso de demostrar algo, porque cuando intentas probar tu valor, ya estás jugando bajo las reglas del ego ajeno. Y si el campo de batalla es el ego, la otra persona siempre estará en ventaja. Déjalos hablar. Déjalos asumir que su percepción es correcta. Mientras ellos actúan, tú construyes. Esto sucede en todos los ámbitos: trabajo, relaciones, contextos sociales. Hay quienes presumen haber ido más lejos que tú, quienes creen haberte superado. Se ríen de tu silencio, lo interpretan como debilidad. Pero si mantienes la calma y la estrategia, empiezan a perder el equilibrio. Cuanto más alzan la voz, más exponen sus grietas. Y cuando su ego los domina, ellos mismos cavan su caída. ¿Alguna vez viste a alguien confiado en exceso, actuando como si nada pudiera alcanzarlo? Es muy común. En estos momentos, tú tienes dos opciones: igualar su energía o dominar la tuya. Elige lo segundo. En un juego de estrategia, no ganas moviendo todas tus piezas, sino dejando que tu oponente se convenza de que estás perdiendo justo antes de ejecutar la jugada precisa. Deja que el ego de los demás prepare el escenario. Tú solo espera el momento perfecto para revelar tu movimiento. La tercera regla es una de las más poderosas: el éxito es la única respuesta necesaria. Hay una frase famosa del cine que dice que quien es bueno en algo no debería regalar su talento. Pero más allá de eso, existe un principio silencioso que supera cualquier debate: crecer tanto que ya no haga falta explicar nada. Hay algo profundamente bello en concentrarte tanto en tu evolución que ni siquiera prestas atención a quienes intentan disminuirte. Mientras algunos gastan su energía hablando, tú la inviertes en edificar tu camino. La fuerza más intensa no suele provenir de quien alza la voz ni de quien intenta imponer presencia. El verdadero poder nace de quien no necesita gritar para ser percibido. Vivimos en una época en la que la mayoría reacciona impulsivamente, buscando responder a cada provocación, devolver cada comentario y demostrar valor en cada interacción. En medio de esta cultura que idolatra la respuesta rápida y la confrontación constante, el silencio parece una rendición. Desde pequeños nos acostumbran a creer que callarse es perder, que quedarse quieto es aceptar la derrota y que no responder es sinónimo de debilidad. Sin embargo, existe una fuerza mucho más inteligente y estratégica oculta en la quietud. Se nos enseña a responder con dureza cuando alguien nos falta al respeto, a aumentar el volumen cuando no somos escuchados y a reaccionar cada vez que sentimos nuestra dignidad amenazada. Pero, ¿y si la verdadera grandeza estuviera en lo contrario? ¿Y si el auténtico poder no naciera de resistir el golpe ajeno, sino de contener el impulso propio? Aquí aparece un concepto que la mayoría pasa por alto: el dominio personal no surge de controlar al otro, sino de gobernar tus emociones con precisión. En este punto entra en escena Niccolò Maquiavelo, un pensador que entendió la naturaleza del poder con una claridad que aún incomoda a muchos. Su visión no giraba en torno a la violencia ni a la imposición física, sino al control de la imagen, de los gestos, de la emoción y del momento en que se actúa. Para él, la verdadera influencia se encuentra en la capacidad de manejar la percepción y, sobre todo, en el uso inteligente del silencio como herramienta estratégica. Maquiavelo afirmaba que, en un mundo donde los impulsos gobiernan a la mayoría, quien domina su reacción domina la situación. Para él, el miedo no significaba intimidación física, sino respeto construido a través de coherencia, precisión y autocontrol. El silencio no era ausencia de acción,
sino un espacio de cálculo donde uno decide cuándo dar el siguiente paso. Por eso, hoy exploramos 6 principios silenciosos que elevan tu capacidad de influencia sin recurrir a confrontaciones ni demostraciones vacías. No se trata de juegos mentales ni de manipulación, sino de crecimiento interno, fortaleza emocional y la habilidad de convertirte en alguien que no tambalea ante el caos externo. Estos principios revelan una sabiduría que transforma la manera en que te mueves, reaccionas y construyes tu presencia en el mundo. Imagina este recorrido no como una búsqueda de control sobre otros, sino como un viaje hacia un dominio más profundo de tu interior. Abrir los ojos, no solo hacia lo que te rodea, sino hacia tu propio comportamiento, tus impulsos y tus respuestas habituales. Al avanzar, descubrirás que la verdadera autoridad no nace de mantener a otros bajo tu sombra, sino de impedir que cualquiera interfiera con tu paz. El silencio, cuando es intencional, se convierte en una declaración de poder. Desaparecer para elevarse no es un acto de fuga, sino una elección consciente de crecimiento personal. Hay quienes creen que retirarse es señal de debilidad, pero en realidad es una demostración silenciosa de fortaleza. Es el momento en que dejas de invertir energía en lo que no suma y comienzas a dirigir tu atención hacia lo que realmente te impulsa hacia arriba. Existe un impulso automático que domina a la mayoría de las personas: la reacción inmediata. Cuando alguien lanza una ofensa, muchos responden sin pensar. Cuando alguien duda de tu capacidad, surge el deseo de demostrar algo de forma apresurada. Cuando alguien falta al respeto, se activa el impulso de defenderse de inmediato. Pero cada respuesta impulsiva es una moneda gastada, una parte de tu poder que entregas sin darte cuenta. Los antiguos pensadores ya entendían este mecanismo. Sabían que las emociones desenfrenadas enturbian la claridad y abren la puerta a la manipulación. La persona que se deja llevar por un arranque emocional se convierte en predecible, mientras que quien observa en silencio, quien registra, quien retiene información para el momento oportuno, se vuelve estratégicamente invencible. Piensa en las figuras más influyentes en cualquier espacio. No son las más ruidosas ni las que buscan imponerse con agresividad. Son aquellas que permanecen tranquilas, como si nada pudiera sacudirlas. Están atentas a cada gesto, descifrando patrones, entendiendo comportamientos, recopilando datos que más adelante serán herramientas poderosas. Y cuando llega el instante adecuado, actúan con una precisión que desconcierta porque nadie vio venir el movimiento. Ese es el camino que empiezas a recorrer ahora. No te involucras en discusiones inútiles. No alimentas conflictos creados por quienes buscan provocación. Te conviertes en un observador consciente, estudias, analizas, interpretas. Cada palabra que te lanzan se transforma en información, no en una invitación a reaccionar. Todo comentario hostil se vuelve un registro que guardas para comprender mejor el escenario que te rodea, nunca para rebajarte a una confrontación impulsiva. Esto aplica a todas las áreas de la vida. En las relaciones, cuando alguien intenta distorsionar tu percepción o manipular tus emociones, no te desgastas intentando corregir cada detalle. Observa su conducta, identifica sus hábitos, y confías en el patrón que se repite una y otra vez. En el trabajo, cuando alguien trata de restarte valor, no respondes desde la frustración. Tomas nota de sus estrategias, entiendes su verdadera intención, con esa información, construyes la ventaja que utilizarás más adelante. Incluso en situaciones públicas, cuando alguien intenta exponerte o ridiculizarte, mantienes la calma. Lo que esa persona revela es una radiografía de su propia inseguridad, no un reflejo de tu valor. Este comportamiento no significa frialdad, sino claridad. No actúas para complacer impulsos ajenos, tampoco permites que otros dicten tu estado emocional. Sostienes tu poder porque eliges cuándo y cómo intervenir. Mientras quienes viven en reacción constante se desgastan intentando controlar todo a su alrededor, tú estás construyendo una visión más amplia de tu vida, una estrategia, una dirección, una identidad sólida que no depende de estímulos externos. Hay un punto en tu desarrollo personal donde las ofensas pierden su peso. No porque desaparezcan, sino porque dejan de tener espacio dentro de ti. Esa indiferencia no es apatía, es dominio emocional. Es comprender que no necesitas demostrar nada a nadie,
que el verdadero avance se da cuando la opinión ajena deja de tener autoridad sobre tu paz interior. Y es en ese estado donde surge una fortaleza que nadie puede manipular. Desapareces para elevarte, no para huir. Esa retirada silenciosa te coloca en un nivel donde pocos pueden alcanzarte. Existe un impulso primario que la mayoría nunca domina, la urgencia de responder. Cuando alguien ofende, contestan. Cuando alguien los cuestiona, intentan justificarse. Cuando reciben una falta de respeto, reaccionan sin pensar. Pero hay una verdad que muchos ignoran: cada reacción tiene un costo, y ese costo siempre se paga con tu propio poder. Los antiguos entendían que una mente agitada es una mente vulnerable. Un gobernante que actúa por impulso se convierte en un objetivo fácil. Pero aquel que observa sin mostrarse, que escucha sin revelar nada, que registra cada detalle sin entregar una sola emoción, ese es el que termina decidiendo el rumbo de todo. Fíjate en las personas verdaderamente influyentes, no son las más ruidosas, ni las que buscan atención. Son las que permanecen inmóviles, analíticas, presentes. Están descifrando patrones, memorizando conductas, anticipando movimientos. Y cuando llega el instante apropiado, actúan con una precisión que desconcierta a todos. Esa es tu nueva forma de moverte por el mundo. No entras en discusiones inútiles, tomas nota mental. No respondes a provocaciones ligeras, estudias las motivaciones detrás de cada gesto. No malgastas energía en pequeñas guerras, conviertes cada interacción en información útil. Dejas de ver el conflicto como un campo de batalla y lo entiendes como un mapa que revela la psicología de quienes te rodean. Esto atraviesa todas las áreas de la vida. En lo personal, cuando alguien distorsiona hechos para confundirte, no entras al juego, observas y reconoces patrones que antes pasaban desapercibidos. En lo profesional, cuando alguien intenta recortarte espacio o mérito, no caes en arrebatos emocionales. Registras la estrategia y te preparas para adelantarte a su próximo movimiento. En espacios públicos, cuando alguien busca exponerte o rebajarte, mantienes la compostura. Lo que ellos dicen revela más de su inseguridad que de tu valor. No se trata de frialdad, sino de claridad. No eres una marioneta que se mueve al ritmo de estímulos externos. El verdadero dominio proviene de la elección, cuando responder, cómo hacerlo y si realmente vale la pena. Mientras otros gastan energía reaccionando a todo, tú estás construyendo algo interno, una base de estrategias, una arquitectura de autocontrol, una presencia que no necesita gritar para imponerse. Y cuando actúes, lo harás con una contundencia tan exacta que otros pensarán que fue casualidad, cuando en realidad fue preparación silenciosa. Hay un nivel aún más avanzado, la indiferencia total hacia lo irrelevante. Existe un punto de crecimiento en el que los intentos de provocarte dejan de tener peso. No porque los demás hayan cambiado, sino porque tus prioridades ya no giran en torno a obtener una respuesta inmediata. Ese es el verdadero dominio emocional. Vencer con amabilidad todavía implica un intercambio. Pero vencer con indiferencia significa que ni siquiera entras a la conversación. Las personas inseguras buscan una reacción para validar su impacto. Cuando no la obtienen, pierden el equilibrio. Suben el tono, exageran, inventan. ¿Por qué? Porque tu silencio funciona como un espejo que muestra su necesidad de atención. Y tú continúas con tu camino sin desviarte ni un centímetro. Esa es la forma más pura de demostrar poder, no demostrando nada. Cada vez que alguien trate de sacarte de tu centro y tú simplemente sigas adelante como si su esfuerzo no existiera, habrás ganado más que una discusión. Habrás protegido tu paz, tu energía y tu propósito. Esa estabilidad no se finge, no se compra y no se hereda. Se cultiva con disciplina emocional. A partir de hoy, cuando aparezca una provocación que no aporta tu visión, no expliques, no justifiques, no te desgastes. Avanza. Retira tu atención como quien cierra una puerta que no conduce a ningún lugar valioso. Quien domina su interior ya domina el entorno sin necesidad de imponerse. La mente es el único territorio sobre el que tienes control real. Y quien gobierna ese territorio se vuelve inmune a las distracciones externas. No buscas demostrar fuerza hacia afuera, la construyes hacia adentro.
Esa mezcla entre autocontrol estoico y estrategia silenciosa te convierte en alguien imposible de manipular y difícil de prever. No combatas con ruido. No persigas validación. No pierdas tiempo en guerras pequeñas. Tu crecimiento se está gestando en silencio, y cuando tus resultados aparezcan ante los ojos de todos, será demasiado tarde para quienes te subestimaron. Antes de irte, escribe en los comentarios esta frase para sellar tu compromiso con tu disciplina interior. Yo elijo mi silencio, no mis impulsos.